por Tele 13 Radio. Con 40. Conversamos con Jaime Avedrapo, que es exdirector de la Comunidad Palestina en Chile, director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Tiene muchísimos estudios en relaciones internacionales, así que vamos a sacarle el jugo. Jaime, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Una cosa previa, antes de que quiero que hablemos de Palestina, por supuesto, y de lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero respecto de lo de las relaciones entre Venezuela y Chile, hipertensionadas hasta ayer en la tarde, pero anoche el fiscal Héctor Barro en un reportaje en la televisión dice que tiene la convicción que la única hipótesis posible es que el secuestro del teniente Ojeda, el teniente venezolano asesinado en Chile, fue organizado y encargado desde Venezuela. Bueno, efectivamente eso cambia absolutamente la predisposición que debe tener nuestro país frente a Venezuela. Por cierto, hay que verificarlo, hay que comprobarlo el claro. curso, pero ya al haber hecho público esos antecedentes, sabiendo el impacto que eso va a tener en una situación diplomática bastante tensa entre los estados, efectivamente allí hoy día habría que ver un aspecto de seguridad nacional. O sea, este asunto escala, efectivamente ya no son dimes y diretes, son aspectos que si se pueden llegar a configurar o demostrar que hubo una intención del gobierno, del Estado venezolano, efectivamente esto ya estamos hablando de otro escenario y efectivamente habría que ver cómo se va a escalar en materia de relaciones exteriores esta nueva situación. Porque siempre, desde la ignorancia de los ciudadanos, digamos, siempre decimos la ruptura de relaciones, que es lo que acaba de hacer México con Ecuador, por ejemplo, pero pensaba, por ejemplo, en Turquía y Arabia Saudita, que pasó una cosa más o menos parecida, en las múltiples veces que hay sospechas de que Moscú ha intervenido en Alemania o en el Reino Unido o en España, liquidando a sus disidentes, digamos, y ahí no se rompen relaciones. No es necesariamente la ruptura de relaciones lo más aconsejable, eventualmente, ¿no? Esto no es aritmético, no es matemático, y por cierto uno se puede, en materia de retorsiones o en materia de enemistad temporal o permanente, preguntar cuáles son realmente eficientes, qué medidas son razonables, para qué objetivo. Y en ese sentido, efectivamente, uno espera que si hay un grado de malestar superior, se coloquen nuevos niveles de sanciones o de retorsiones. En este caso, tanto los bloqueos, la ruptura de relaciones, de alguna manera están poco aconsejadas en estos tiempos, pero muchas veces se hacen simplemente por el hecho de mostrar que el gobierno hace algo en la materia. Entonces, efectivamente, si aquí... ¿Qué es lo que hizo AMLO con Ecuador? Digamos. Exactamente, si Chile sigue no teniendo inteligencia, no teniendo capacidades disuasorias, no teniendo algunos asuntos que tienen más que ver con la propia seguridad nacional del país, efectivamente estos temas pueden ser prácticamente nada en relación a un hecho efectivo y eficiente que permita de alguna manera impedir que una cosa de estas características se vuelva a repetir en el país. Entonces, eso hoy día en diplomacia, si tú lo ves, podemos ver lo que está pasando entre Ecuador y México, y hay una serie de elementos que hablan de una suerte de decadencia de las relaciones diplomáticas, no solamente en América Latina, pero efectivamente una suerte de descomposición. Ayer había un reportaje en el New York Times de eso, ¿no? De cómo está licuándose la diplomacia en América Latina. Exacto, se está escribiendo bastante, si vemos lo que sacó ayer o anteayer la Unión Europea respecto al tema de migrantes, si vemos lo que está pasando entre México y Ecuador, que para algunos es una cosa casi anecdótica, pero es una cosa muy severa. Se están cuestionando las convenciones de Viena. O sea, aquí realmente se está yendo hacia el meollo de lo que era el sustento del derecho internacional. Estamos con Jaime Avedrapo. ¿Hablemos de Palestina? Hablemos de Palestina. A propósito de noticias que ocurren, esta mañana, en horario europeo, Noruega ha dicho lo mismo que España dijo hace un par de semanas, que estaba lista para reconocer al Estado palestino. Eso me parece que es un paso más o menos inédito en términos del reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Mira, es algo que se discute a cada cierto tiempo. Efectivamente es dar un espaldarazo a Palestina y en el fondo de alguna manera presionar a la Unión Europea, que finalmente son los actores que más se han opuesto a esta idea de reconocer a Palestina de manera unilateral y sin que no haya mediante primero un acuerdo entre Israel y Palestina. Efectivamente es Europa, y que Noruega lo haga
haga o que los países nórdicos lo hagan es importante, pero lo fundamental es que hagan los 27 países más, claro, la Unión Europea propiamente tal, y sabemos que ahí las aguas están bastante divididas. España ha mostrado una posición bastante similar y algunos otros países europeos. Incluso antes del asesinato de los 7 cooperantes de World Central Kitchen, digamos. Claro, pero hay que decir que a España se le ha tratado un poco de inconsistente, porque lo ha anunciado muchas veces, pero no procede. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Y esto tiene que ver con que es muy difícil coordinar o articular una política común desde la propia Unión Europea. Y nuevamente volvemos al tema de la afectividad, que significa ese hecho político, digamos, que claro, realmente puede cambiar en la vida a vivir bajo una ocupación como viven los palestinos, el que se reconozca un Estado. Claro, que es lo realmente importante. ¿Cuán efectivos son los gestos diplomáticos? Exactamente. Y finalmente esto está enmarañado con una serie de intereses. Los grupos de interés en Europa, en el mundo occidental, frente al conflicto palestino-israelí, nos permiten de alguna manera comprender por qué la dificultad de la problemática que se vive en el conflicto, donde Palestina, y perdóname que te diga, está sola de intereses de los estados, tanto de los estados con presencia permanente en el Consejo de Seguridad, como en el sistema internacional, sobre todo desde Occidente. Palestina no hay incentivos para defender a Palestina. No hay ningún incentivo, y lo único que queda es el derecho internacional, que como podemos observar por algunas cosas que ya hemos dicho anteriormente, hoy día cada vez hay menos voluntad de los estados y particularmente los occidentales de respetar el derecho internacional mínimo. Estamos hablando del régimen, los principios fundamentales del derecho internacional. Claro. Estamos con el profesor Jaime Avedra, porque acaba de publicar a fines de enero un libro que se llama La barbarie de los civilizados, limpieza étnica, ilegalidad y tormentos en la Franja de Gaza. ¿Esto lo empezaste a escribir después del 7 de octubre? Lo empecé a escribir después del 7 de octubre. El tercer libro que tengo respecto al conflicto. ¿Qué es lo que está pasando en Gaza, en tu opinión, Jaime? Bueno, es una limpieza étnica y un genocidio. ¿Por qué es una limpieza étnica? Básicamente porque si uno mira décadas a décadas lo que ha ido ocurriendo sobre territorio palestino, puede observar que Israel nunca ha estado por la creación de los dos estados. O sea, uno puede observar... Pero firmó los acuerdos de Oslo, digamos. Firmó los acuerdos de Oslo, pero después del día 1 los comienza a incumplir y a respetar. Ellos tienen una visión de Estado-nación con cierto alcance, con un imaginario en el cual se dieron con los países colindantes para obtener una cierta estabilidad en un Estado que, por cierto, nace de manera muy sui generis a través de una resolución de la propia Asamblea General, que es bastante inédito. Mira, lo más parecido... El mundo dibuja una cierta frontera, digamos. Exactamente, ¿no? Sí. Lo más parecido que ha habido en los tiempos modernos o después de la Segunda Guerra Mundial, el caso de Kosovo, pero la analogía también es bien imperfecta. Entonces, es un caso muy sui generis y efectivamente tenía enemistad de todo el vecindario la creación de esta nueva realidad política o geopolítica que se instauraba ahí en Palestina. Por eso que desde entonces, desde el año 47, 48, cuando se hace la independencia, desde la mirada israelí, la independencia de Israel, y por otro lado la catástrofe para los palestinos, comienza a escribirse una historia que con pasos más acelerados, no, según la administración que estudiemos, o hechos históricos donde está implícita la comunidad internacional, hemos visto que paulatinamente se ha ido avanzando la construcción y ampliación territorial de la propia Israel a costa de lo que pudiera haber sido un Estado palestino. Claro, o sea, llevamos 75 años uno gana y el otro pierde. O sea, Israel crece a costa del Estado del territorio que hubiera sido el Estado palestino. Y la voluntad de los Estados, Iván, se observa a través de sus actos. Desde el día de los acuerdos de Oslo, no solamente porque hayan asesinado al líder que desde Israel llevó adelante estas negociaciones, sino que además se va creando desde el día 1 nuevos asentamientos, que era uno de los elementos fundamentales, porque te podrás imaginar que la realidad sobre territorio significa que tú tienes que dejar un espacio libre o con posibilidades reales de poder construir ahí tu propio Estado-nación. Y eso desde el día 1 Israel no lo hizo. Ahora, eso no se le ha permitido a los palestinos, dices tú. No se les permitió a los palestinos. Desde el día 1 se crearon más asentamientos ilegales, se llevó a más colonos, y todo esto va significando una realidad geopolítica de hechos consumados que finalmente te hace inviable después un muro. Y si uno va hito por hito, observar hoy día, si tú ves tanto Cisjordania como el pequeño 365 kilómetros cuadrados en la franja de Gaza, la mitad de Madrid, para los que conozcan Europa, para que se hagan una idea. Allí colocaron una serie de refugiados y desplazados palestinos. El 2005, después del 2006, les hacen un bloqueo permanente por décadas. Después de que jamás ganan las elecciones. Quedan absolutamente cerrados, bloqueados,
donde se controla lo que comen, lo que hacen, cómo viven, absolutamente quién puede salir y quién no, bajo un asedio permanente, no se puede pescar. O sea, un territorio sitiado, digamos. Un territorio Ahora, absolutamente sitiado. Israel dice que todas estas medidas son por su seguridad, digamos, porque desde el lado palestino se les agrede, digamos, permanentemente. Mira, para conseguir tus objetivos de Estado-Nación, veamos que aquí hay una racionalidad detrás. No hay más fácil para conseguir cierto objetivo que administrar el miedo. Y efectivamente la seguridad, y que es uno poco de los eslogans de Benjamín Netanyahu, no nos olvidemos que pero esto es una política de Estado. Si uno observa ciertas lógicas, también vienen de Ariel Sharon, de propio Olmer y de antiguos mandatarios israelíes que de alguna manera, después del asesinato de Isaac Rabin, digamos, ¿no? Exactamente, lo que de alguna manera se quiere consolidar ahí es un espacio soberano israelí con ciertas dimensiones para que después se olvide de alguna manera la situación de los palestinos, porque ya no existe esa expresión. Pero ¿no es cierto que Netanyahu ha extremado esto en esta administración, digamos, en esta coalición de gobierno? Ha sincerado la política y además se enreda o se confunde con su propia situación en la interna de Israel, que por cierto exacerba algunas posiciones de la autoridad israelí. Pero esto es una política continua del Estado. O sea, para mí la solución no basta con que solo dimita o de alguna manera lo cambien. Y déjame decirte una cosa más, Iván. Antes del 7 de octubre, yo personalmente, que había escrito algunos libros y que he escrito a columna, conozco la realidad en Palestina, he estado en campos de refugiados, tengo algún contacto en Europa, como se ve desde allí, llegué a sostener que ya la situación palestina estaba prácticamente perdida, porque Europa, Occidente particularmente, ya no se preocupaba de la situación de la ocupación, y lo que estaba pasando hoy día, una suerte de normalización, ya con la prescindencia del tema palestino con los países de la región, por temas de gas, por temas de hidrocarburos, por una serie de inversiones, por la Casa Blanca que articuló en las últimas décadas, particularmente en la era Trump, bastante audazmente respecto a normalizar las situaciones en el vecindario para que Israel ya no se deba dar ni más explicaciones ni buscar nuevas soluciones a la situación de los palestinos. O sea, políticamente estaba perdido. Políticamente estaba perdido, lo cual era muy... Por cierto, uno sabe de la resistencia y la resiliencia que han tenido los palestinos en dos intifadas, digamos, donde se han levantado. Se habla de que estaba en curso una tercera y que sobre todo estaba comenzando desde Jerusalén, y por eso que la atención de las fuerzas israelíes, los agentes del Estado, estaba más puesta hacia Jerusalén. Pero efectivamente hoy día el tablero, generando una incertidumbre, porque no podemos saber qué ha ocurrido. Sí tenemos la evidencia que desde el 7 de octubre a la fecha, y sabíamos que la acción de Israel iba a ser después de los actos del 7 de octubre de Hamas frente a población civil, o sea, un acto terrorista que por cierto se condenó en su momento. Sabíamos que la reacción iba a ser inmisericordia, porque estaba muy de acuerdo con mantener la limpieza étnica. Van más de 33.000 muertos palestinos. Es una ferocidad. Es la respuesta a la destrucción, por supuesto, la pérdida de vidas humanas es incalculable. Pero es cierto también lo que dice, lo de Hamas fue, bueno, no solo un acto terrorista horroroso, sino que además se entendía que Israel iba a contestar con todo. ¿Por qué Hamas hizo lo que hizo? Efectivamente yo creo que fue mover el tablero. Precisamente por el análisis que te hacía hace un momento. No había otra salida. Oslo estaba muerto. A 30 años de los acuerdos de Oslo, los palestinos estaban mucho peor. Y por cierto, la toma de más terrenos, particularmente la Cisjordania, que son territorios más ricos, el enclaustramiento de Franja de Gaza no se puede reducir más. Por efectivamente la situación geopolítica, con una normalización al porta a través de los acuerdos de Abraham con la propia Arabia Saudí, hablaba de que la situación de Palestina estaba muy cercana a ser como otros pueblos que han vivido cosas similares siglo XX y para atrás en otro derecho internacional. Hasta podemos hablar de los kurdos, podemos hablar de los armenios, podemos hablar de una serie de otros pueblos que finalmente sucumbieron frente a una potencia foránea, externa, vecina, y que finalmente sus reivindicaciones de todo índole, carácter territorial, cultural y demás, quedaron en el olvido. Y yo creo que ese era relativamente el escenario de los palestinos, en vista sobre todo a Occidente. Occidente está viendo una falta de coherencia en materia de derechos humanos que se ve en distintos escenarios, no solo en lo que está ocurriendo en Palestina. Tú en uno de tus artículos, en algunas entrevistas, te he leído que planteas que esto no fue siempre así, que no siempre hubo esta rivalidad entre palestinos y judíos, por decirlo así, que hubo un momento en que había una
una convivencia civilizada, digamos, en ese territorio. Eso lo he remarcado bastante. Efectivamente, ¿no? Palestina siempre ha estado de alguna manera bajo el interés del imperio de turno de la zona. Es una zona especialmente estratégica, colinda con 3 continentes, es la zona donde las 3 religiones monoteístas de alguna manera tienen alguna reivindicación o interés en la Tierra Santa. Siempre ha estado el imperio turco otomano, pero las relaciones entre árabes y judíos era una relación bastante fluida. Los judíos, muchos de ellos nunca se han ido de esa tierra, han vivido, han convivido. Lo que pasa es que esta situación de convivencia se cambia radicalmente desde que el sionismo se hace presente con esa visión nacionalista propia del periodo de la modernidad, esa visión bastante excluyente, y en donde se coloca un objetivo político de crear un Estado-nación, hogar nacional judío, solo para judíos. Y ahí comienza la única manera de hacerlo. Cierto que el sionismo tiene distintos tonos, pero el que ha predominado básicamente es el que busca su hogar nacional judío, liberado de alguna manera de la presencia árabe, de la presencia o no judía, digámoslo. Digámoslo en esos términos. La presencia no judía dentro del Estado de Israel ya tenemos, no hay constitución, por eso que es una democracia bastante sui generis también la de Israel. Pero de alguna manera hay 50, varias decenas de leyes que diferencian entre la población judía y no judía. Por tanto, ya podríamos decir que ahí hay una suerte, y eso tendríamos que dejarlo a resolución de un tribunal internacional. Pero es bastante antecedente para poder entender que ahí se está viendo un apartheid. Pero la gran discusión hoy día es cómo una democracia mantiene y permanece por décadas bajo su jurisdicción la administración de territorios de personas que se le conculcan todos sus derechos fundamentales. Entonces, que no son sus nacionales, digamos. Es claro, una situación sui generis, como dices tú. Ahora, sui generis. Una de las particularidades de que no se ha podido implementar la solución de 2 estados es que el lado palestino, por decirlo así, políticamente nunca ha resuelto sus propios conflictos, digamos, y no ha tenido su propia capacidad para articularse como un Estado. Eso sin duda. Yo creo que uno siempre tiene que ver lo que debiera ser mejor. Y por cierto, desde la década del 80 surge con fuerza, por además la misma propia región que existe, donde hay problemas de convivencia entre sunitas y chiitas, por cierto, claro, entonces suma el elemento sionista, entonces entre el sionismo, el sunita, el chiita y las otras etnias que conviven ahí. No es un sector, no es una región relativamente fácil, además con una herencia limítrofe heredada por las potencias coloniales, en donde también sus procesos constitucionales, estoy pensando en el Líbano o en algún otro país, la realidad de Siria, también muy, muy condicionada a lo que dejaron. Es un polvorín, es una tensión permanente. Y por cierto, en ese sentido, Palestina expresa de alguna manera la situación de vulnerabilidad, y ante todas esas amenazas, cuando tú quieres disuadir a todos tus enemigos que tienes o adversarios que tienes en la región, la situación de los palestinos les sirve de una buena manera para disuadir a la propia Irán o a cualquier otro país, o a Hezbollah, que está en el Líbano, que tiene acciones en coordinación o dependencia con la propia Irán. Entonces ahí hay una disputa de reparto de poder que de alguna manera los que pagan los costos más altos son precisamente los palestinos. A propósito de Irán, y cosas que han pasado esta mañana, el diario El País dice esta mañana que Irán está planeando una respuesta a Israel que no desate una guerra, digamos, o sea, una respuesta de nivel controlado, digamos, si es que eso fuera posible, porque el propósito de Israel, de Irán declarado desde la revolución teocrática, digamos, del 79 en adelante, es la aniquilación del Estado de Israel, digamos. Entonces, también Israel tiene derecho a defenderse de eso, ¿no? Bueno, el derecho a defenderse lo tiene, pero hay reglas del uso de la fuerza. Hay reglas incluso para la guerra, digamos. Exactamente, y en ningún sentido se puede entender que el castigo colectivo hacia el pueblo palestino puede ser una acción justificable para disuadir a Irán o para defenderse de Irán eventualmente. ¿Tú ves una posibilidad de conflicto que escale a niveles incontrolables entre Irán e Israel? Yo creo que a esta altura ya no podemos descartar ninguna tesis. Efectivamente, el mundo está un poco esquizofrénico y eventualmente estamos volviendo a una anarquía bastante notable. Se nota en las carreras armamentistas, se nota en los desafíos de ingobernabilidad a nivel mundial. Y en este sentido podría haber un error de cálculo que uno podría decir no va a ocurrir, como fue con Rusia-Ucrania, va a llegar solo hasta el Donbass, llegó hasta Kiev. Entonces
podríamos señalar aquí claramente está la posibilidad de que eso ocurra. Además, nosotros siempre miramos el mundo, y es más o menos lógico que sea, desde Occidente, pero efectivamente si no recuerdas mal, hace pocos días atrás Israel bombardeó una embajada iraní en Siria, matando a 7 personas, dentro de ellos 2 altos oficiales. Entonces, siempre las amenazas vienen del este, siempre son del oriente. Y ahí quiero conectar con algo. Algo pasó en el cambio paradigmático con los atentados a las Torres Gemelas, donde todo lo que no está conmigo está en contra mí. Y esa lógica de la barbarie, que es la que de alguna manera trato de explicar en el libro, ha hecho que todas las causas que están contra mi establishment, contra mi posición de negociadora en mi zona regional o en mi zona global, se pasan a ser a las listas de movimientos terroristas, que han aflorado mucho, particularmente después de que se terminara la camisa de fuerza que significó la Unión Soviética y este mundo bipolar con Estados Unidos. Entonces, en esa lógica, efectivamente, mis enemigos tengo que transformarlos en infrahumanos. No tienen, y de hecho hoy día es a la vista, porque las negociaciones que se llevan en el Cairo, Hamas es un actor reconocido por los que están allí, incluso Estados Unidos y la propia Israel, están sentados en ese juego de negociaciones, porque finalmente Hamas representa en este minuto a Franja de Gaza. Guste o no guste, claro, hay que llegar a un... pero hay que hacerlo. Exactamente, sí. Y aquí hay un juego comunicacional entre secuestrados versus prisioneros. Bueno, Israel también tiene a muchos palestinos secuestrados. Aquí lo que hay que tratar de que impere un poco más es el derecho, pero no hay buenos tiempos ni buenos vientos para eso, Iván. El profesor Jaime Avedrapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, experto en Palestina y en relaciones internacionales, a partir de su último libro, La barbarie de los civilizados, esta mañana en Mesa Central. Jaime, un placer, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván, por este tiempo. La pausa y volvemos con el Rodpack, la mesa de editoras.